Mis queridos amigos, el placer de siempre poder entregarles un saludo cordial. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Ecocultura Televisión Comunitaria. Y se llegó el gran día, el gran momento, aquel que hemos esperado por mucho tiempo. Quizás hasta podíamos decirlo 23 años para que pudiera darse que Edgar Galeano pueda estar nuevamente en tierras paraguayas. Muy, pero muy buenas noches, puedo decirlo. Buenas noches, Cristina, Wilfrido, Raúl, gracias por la invitación. Es un placer, después de tanto tiempo, estar con ecocultura.tv y también es un placer apoyarles desde los Estados Unidos. Los compatriotas que vivimos en el exterior siempre estamos pendientes de los programas de ecocultura porque sabemos del valor no solamente académico, no solamente intelectual, sino el valor social y humano que se desprende de cada uno de los integrantes de ecocultura.tv. Así es que, amigos, queridos amigos, es un placer estar aquí. Por fin ha llegado el momento y saludo a los televidentes. Quiero saludarle a los amigos americanos que yo tengo allá por Arizona. Ellos apenas hablan español. Entonces, I just want to say hi to everybody in English and thank you for watching ecocultura.tv. My name is Edgar Galeano Dominguez. I live in Tucson, Arizona for the last 23 years, and it is a great pleasure to be here in Asunción, Paraguay, supporting and working with ecocultura.tv. Gracias nuevamente, Cristina, gracias, Wilfrido, gracias, Raúl. Y vamos a seguir celebrando esta semana porque tengo 7 días de tiempo para volver a mis pagos y continuar con con la rutina diaria. Bueno, mira, el placer es nuestro. Muchas gracias a vos por permitirnos también compartir contigo este espacio y sobre todo por tenerte acá. Bienvenido y mira, vamos a hacer todo lo posible para que estos 7 días que puedas estar con nosotros sean inolvidables. Esta PM hinavete imba eguaranibe, mombiri winingo ayu. Hacer como un teyu. Nañañe es estamos ahí con angañambo una esta la de caballo. And why don't you tell them that you are very happy to be in our country? And Of course, I'm very, very happy to be in my country one more time, after that many years. Y Raúl es el que no... Sí, señor. Vale un trago. Vale un trago. Edgar, realmente yo particularmente te conocía en las fotografías, en los videos y en el teléfono. Pero esto de estar aquí al lado tuyo, conversando contigo, con Cristina, con Raúl y con todos nuestros amigos televidentes, bueno, hace que un poco uno se sienta también un novato ante las cámaras, porque una amistad así que nació a la distancia, nosotros no nos conocíamos. Y Raúl fue el vértice de esta amistad, así al igual que como con Cristina. La magia de Internet. La magia del Internet, por supuesto. Y todo esto, reiteramos, gracias aquí al amigazo Edgar. Un placer. ¿Y tenés otro nombre, Edgar? Edgar Bonifacio. Me llamo Edgar Bonifacio Galeano Domínguez. Edgar porque mi bisabuelo fue el primer traductor en la lengua hispánica en Latinoamérica del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Entonces, Manuel Domínguez tradujo los primeros versos de El Cuervo, famoso poema de Edgar Allan Poe. Y tengo, en honor a Edgar Allan Poe, llevo el mismo nombre. Mi madre se llama Manuela en honor a Manuel Domínguez, de la familia Domínguez. Y no me digas que naciste el día de San Bonifacio. No nací en el día de San Bonifacio, pero es tu santo. De acuerdo a mi abuelo, uno de los papas que más hizo por la humanidad. San Bonifacio. Sí, San Bonifacio. Entonces él también era Bonifacio. Su nombre era mi abuelo Bonifacio Domínguez, héroe de la Guerra del Chaco, poeta y héroe de la Guerra del Chaco. Peleó en las últimas batallas, peleó los 3 años, fue herido 2 veces, estuvo con sus 6 hermanos peleando en la guerra. Por suerte ninguno murieron, todos sobrevivieron. Qué bueno, y yo llegué a conocerle a mi bisabuela Machu Felicia cuando yo tenía 10 años. Viajé hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero
y de acuerdo a lo que dijo Machu Felicia, que era mi bisabuela, me ha contado historias de la guerra, porque ella tenía, de la guerra del 70, porque ella tenía 7, 8 años y era hija de una de las residentas del último ejército del Mariscal López. Bueno, realmente ahí tocaste un punto geográfico muy importante, que es Pedro Juan Caballero. Nada más que una gran avenida, una calle, divide a Punta Poná. Exacto. Que ellos le dicen Ponta Poná. Pero el nombre realmente de toda esa zona geográfica es Punta Poná. Ajá. Porque es un lugar muy elevado, una meseta. Sí. Ahí por ahí te digo, ya, con Raúl estuvimos ahí un par de veces y es un lindo lugar. Realmente se respira un aire tan diáfano que a veces hasta quema un poco. Sí, eso es lo que necesitamos, porque hace como 10 años que yo estoy en el estado de Arizona, para mi asma, por ejemplo, no funciona, perdí la voz, no puedo cantar mucho, algunas veces me dedico a cantar. ¿Territorio muy seco? Muy seco, muy árido, árida zona, Arizona, ¿verdad? Muy seco, hay mucho polvo, pero aún así yo vivo en el campus de la Universidad de Arizona con mi esposa y mis hijos, y creo que la vida en general nos trata bien. Podemos brindar un poco de lo que somos y de lo que tenemos, queremos compartir con los demás. La ciudad de Tucson, ¿no? La ciudad de Tucson, sí, está a 2 horas más o menos de Phoenix, que es la capital del estado, y a 45 minutos de la frontera de Sonora, Nogales, Sonora, hacia México, sí. Más o menos 45 minutos hasta llegar a... Sí, ya se puede ir a otro país en 45 minutos a escuchar mariachis, a comer milanesa, empanadas. Ellos realmente son como nosotros los mexicanos, son muy parecidos a nuestra cultura. Sí, dicen que, ¿no? En todo sentido. Sí. Hasta las celebraciones del Día de los Muertos que lo hacen. Sí, el Día de los Muertos se celebran regularmente y... Es una romería más que una... Sus fiestas paganas son muy parecidas a la nuestra. Tienen mucha influencia del catolicismo, la tradición católica tiene mucha influencia. Sí. Y son bohemios como nosotros también. También. Y enamoradizos. Mucha tequila. Mucha tequila. Bueno, exactamente. Ya te hacía esta pregunta hace unos días atrás. Contanos cómo fue que surgió la idea de poder escribir. ¿En qué primeramente te inspiraste, te basaste, Edgar? Bueno, creo que la inspiración me llegó desde el primer momento de mi vida. O sea, desde que tuve uso de razón, escribo. No es ninguna improvisación, no escribo al azar. Cada uno de mis libros que han sido publicados me han llevado entre 1 y 7 años. Entre 1 y 7, o sea, lo tengo bien estudiado. Mi último libro, Elegy, que se publicó en los Estados Unidos, y en el año 2000 estaba en la lista de los libros más populares dentro de su categoría. Por eso el presidente Bill Clinton de esa época me ha enviado felicitaciones por escrito. Estuvo en internet en amazon.com, amazon.com, como uno de los libros más populares en su categoría, en su estilo. Elegy, elegía, por supuesto, en la parte de la literatura que habla de la tristeza y de la muerte, sadness, tristeza, ¿verdad? Y realmente, como te dije, Cristina, escribo desde que tengo uso de razón, pero empecé, por una circunstancia del destino, empecé a publicar muy tempranamente. A los 17 años publiqué mi primer libro. Resulta que yo estaba como vicepresidente estudiantil de un centro estudiantil en el colegio secundario, y me tocó escribir un discurso, hacer un discurso por el Día de los Próceres, 14-15 de mayo. En ese entonces vino un ministro de esa época que se llamaba Raúl Peña, que era ministro de Educación. El ministro... uno de los más rescatables. Sí, de esa época. Sí. Porque fue la época dura. Fue la época dura, sí. Yo tenía 17 años, escuchó mi discurso y me dijo, ¿quién escribió ese discurso, mi hijo? Y le dije, yo lo hice. Y me dice, ¿te dedicas a escribir? Le dije que sí, tengo 2 libros completos ya escritos, le dije que me gustaría publicar. Entonces él me dijo, bueno, agarró, me dio una tarjeta, frente a todos, ahí frente al estudiantado y a los profesores, me dio una tarjeta, me dice, visítame mañana, por favor, en mi oficina, quiero leer tus libros. Entonces le visité, al día siguiente me fui al Ministerio de Educación, lo visité y me dice,
llamé al director de estudios secundarios, algo así, el editor de nuestra imprenta, le vas a llevar una copia, él va a leer y vamos a resolver si podemos publicar tu libro. Entonces, wow, yo me asusté, gratamente, por supuesto, ¿verdad? A los 17 años, publicar un libro, ¿verdad? En esa época, en tiempos difíciles para nuestro país y para el mundo en general, ¿verdad? Entonces, una semana después me llamó el director y me dijo, señor Galeano, le vamos a publicar su libro. Su libro ha sido aprobado por el Comité Ejecutivo de los editores del Ministerio de Educación y Culto. Después de 30 días ya tenía mi primer libro publicado. Fue algo fenomenal. ¿Sí? Y me asusté. Desde ahí no paré. Sí. Napurumbay, y la fama me llegó muy tempranamente. Y eso me trajo ciertos infortunios. Mucha fortuna en muchos sentidos, pero ciertos infortunios. Como dijiste, era una época difícil, sí, y había mucha celosía de los jóvenes intelectuales que surgían en ese tiempo por el hecho de que había escritores que pertenecían a otro tipo de ideologías contrarias, de pensamientos contrarios a los que se profesaba en ese entonces acá en el país. Y bueno, me asociaron con Augusto Roa Bastos, que fue expulsado del Paraguay. Justamente yo lo traje de Buenos Aires a él, yo tenía 20 años, fue en abril de 1982. Me presentó Roa Bastos, Elvio Romero, que hizo la presentación de mi libro, mi segundo libro ya en Buenos Aires, en la 8ª Feria Internacional del Libro en Palermo, Buenos Aires. Ahí le conocí a Jorge Luis Borges, le conocí a Elvio Romero, ahí le conocí a Roa Bastos, le conocí a Gabriel García Márquez, le conocí a Mario Vargas Llosa, estuve en la presentación de su libro La Guerra del Fin del Mundo, también estuve en la presentación del libro 100 años de soledad de García Márquez, y empecé a codearme con gente del mundo de la literatura. Esa fama me valió el infortunio de habérseme sido acusado o difamado, mejor dicho, ya que yo no pertenecía a la ideología comunista o socialista, como quiera decirse, en esa época. Yo era muy joven, todavía tenía 20 años, y la intriga se infló dentro del sistema totalitarista, militarista, ¿verdad? De ese tiempo. La intriga se infló. Entonces esa fama me trajo ciertas persecuciones, ciertos infortunios. No pude conseguir trabajo. El director de Radio Nacional del Paraguay en ese tiempo, Alejandro Cáceres Almada, me acusó de haberme asociado con comunistas. Y así sucesivamente. Ese era el pretexto para la persecución, hasta que finalmente tuve que salir del país.